Universidad Francisco Gavidia, a través del Centro de Orientación de Caracas, damos la más cordial bienvenida a todos los participantes, deseando que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. A nuestra moderadora de esta actividad le damos la bienvenida, licenciada Melanie Victoria Varías de Tenorio, directora financiera de nuestra Casa de Estudios. Mucho gusto. Y a nuestro ponente, el licenciado Hernán Alvarado Caravante, consultor en educación financiera de la Fundación Sparkassen de Fedecrédito. En estos espacios contaremos con ponentes de alto nivel y les compartimos las temáticas que estaremos desarrollando en los próximos meses. Este día, con Planificando mis finanzas personales, a cargo del licenciado Hernán Alvarado Caravante. Muchas gracias a Fedecrédito, que son aliados de nuestra Casa de Estudio. Posteriormente, mi primer empleo en IT, el viernes 4 de septiembre a las 10 de la mañana, con el licenciado Alexis Ayala y la licenciada Xochitl Melgar de Rulesworth. Y estaremos terminando el 18 de septiembre con mi primer empleo, aspectos legales a considerar, con la licenciada Beatriz Merino, abogada y especialista en Derecho Laboral de Romero Pineda y Asociados. Sean todos bienvenidos. Damos la palabra a nuestra moderadora, licenciada Melanie Varías. Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas. El objetivo de esta actividad pues es ofrecer un espacio de reflexión y toma de conciencia sobre la importancia de la planificación, las buenas y mejores prácticas para conseguir una planificación de vida financiero, ¿verdad? Y entre más jóvenes emprendamos esta conciencia, tendremos muchos mejores resultados en todo el desarrollo de nuestra adultez y nuestros mejores años en la vejez. La educación financiera es la capacidad que tiene una persona de entender cómo funciona el dinero, las finanzas personales que garanticen una calidad de vida presente, futura y plena. Es decir, tener esa consolidación familiar, a nivel de finanzas personales, podamos tener nosotros, pues, sentirnos plenos de que hemos hecho un buen trabajo con todo el dinero que llegó a nuestras manos, fuimos capaces de planificarlo adecuadamente. Generalmente, pues, en la escuela, en la adolescencia y a veces en nuestros hogares no somos educados financieramente y nos generan algunos paradigmas con respecto al dinero. Por lo tanto, la educación financiera contribuye a cambiar esta conducta en las personas para ser más responsables de cara al futuro y poder tomar pues decisiones acertadas, ya que el conocimiento nos permite considerar alternativas de mejor manera, planificar y hacer planes futuros que nos permitan contar con las finanzas y el dinero que necesitamos en cada etapa de nuestra vida, en cumplimiento de nuestros sueños y de nuestros planes. Para esta tarde, nuestro ponente tiene un espacio de 45 minutos en donde nos va a exponer temas muy interesantes que seguramente pondremos en práctica de inmediato, y tendremos 20 minutos para comentarios y presentar, pues, ya sea en el chat o si quiere hacerlo a viva voz, las preguntas en relación a un tema, a un espacio particular que usted necesite mayor información. A continuación, damos la bienvenida y la palabra a nuestro ponente, el licenciado Hernán Alvarado Caravante, a quien agradecemos de gran manera su solidaridad y amistad con nuestra Casa de Estudios a través de nuestro gran aliado Fedecrédito. El tema para hoy, planificando mis finanzas personales. Leo la hoja de vida del licenciado Alvarado Caravante. Su perfil: es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Salvador, egresado de la Maestría en Consultoría Empresarial de la Universidad del Salvador, certificado como facilitador 3.0 en procesos virtuales por Asobancaria Colombia, certificado en metodología de formación empresarial de IMESUN y la OIT, certificado como facilitador y evaluador experto por Conocer México, certificación como experto en educación financiera
y tiene más de 10 años de experiencia que nos va a trasladar en estos 45 minutos. Eso es muy valioso y lo agradecemos como Universidad Francisco Gavidia, así es que todos muy atentos esta tarde a esta temática para transformar nuestra vida y mejorar nuestras finanzas personales. Así es que muy bienvenido nuevamente, licenciado. Queda la palabra a usted, así es que somos todos oídos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta charla, ¿no? Donde vamos a tratar en estos 45 minutos de darles a ustedes ciertos tips que les pueden servir en el manejo de sus finanzas. No sé cuántos de ustedes se han de preguntar por qué hay ciertas personas que les abunda el dinero, que no tienen problemas con el dinero, y esto no está relacionado a cuánto ganan, sino que por qué es que tienen mucha abundancia, ¿no? Y porque es que a veces sabemos personas que nos cuesta un poco manejar el dinero, a veces salimos en el mes, como dicen, a raya, gracias a Dios, pude salir, ¿no? Con todos mis gastos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas personas que sí manejan bien su dinero y cuál es la diferencia entre aquellas personas que tal vez no lo manejamos muy bien? Entonces, en esta tarde vamos a tratar de responder en cierta medida estas preguntas, ¿no? Como ya lo dijeron, mi nombre es Hernán Alvarado y yo pertenezco a la Fundación Sparkassen, que es parte de la cooperación alemana acá en El Salvador. Y tenemos un aliado estratégico que es Sistema Fede Crédito, ¿no? Y a través de la Universidad Francisco Gavidia es que llegamos en este espacio a ustedes. Quiero aprovechar este momento también para darle un agradecimiento especial a nuestro aliado estratégico, como decía, Sistema Fede Crédito, por su compromiso que tiene con las universidades de El Salvador. Sabemos que esta es una temática, los temas de educación financiera no es algo que se aborda en nuestro día a día. No sé si es primera vez que ustedes van a recibir un tema como este, ¿no? Quiero comentarle que en toda mi carrera, cuando estaba estudiando la universidad o antes, previo, ¿no? El bachillerato o la básica, en mi caso nunca me hablaron sobre finanzas personales, sí me prepararon muy bien cómo administrar un negocio, ¿no? Y sobre todo un negocio de otra persona. Eso sí me lo enseñaron muy bien, pero cómo administrar mi propio dinero, esta parte yo no tuve la oportunidad. Así que qué bueno que ustedes tengan esta oportunidad de conocer sobre educación financiera y sobre ciertos puntos que cambian la vida, que van a hacer que ustedes tengan una mejor salud financiera y que no vayan a estar en algún momento de su vida en ciertos problemas, ¿no? Así que este día vamos a tratar de abordar 5 puntos. Primero vamos a ver un poco cuáles son las prácticas más comunes de consumo que tenemos los salvadoreños. Y ustedes me van a dar ahí la palabra si es cierto o no es cierto, ¿no? O qué tanto ustedes conocen a personas que tienen esas prácticas de consumo. También vamos a darles ciertos tips sobre cómo ustedes pueden evaluar su situación actual, que sean como un diagnóstico, ¿no? Personal sobre cómo estamos y sobre todo cómo quieren ustedes estar en algún momento. También en punto 3 vamos a hablar sobre el presupuesto, cómo es que yo debería de hacer un presupuesto ordenado y balanceado. Vamos a hablar un poco acerca del ahorro, qué es eso del ahorro, cómo puedo ahorrar, ¿no? Y encontrar oportunidades de ahorro, sobre todo en estos momentos, y algunas herramientas que les pueden servir a ustedes para manejar sus finanzas, ¿no? Ahora con esto de la tecnología y el auge en el que estamos, entonces hay diferentes herramientas que ya no se salen de lo tradicional, que debería tener como un papel y lápiz y estar ahí, no, sino que ahora hay herramientas que me pueden facilitar la gestión de mi dinero. Entonces, les vamos a dar una herramienta por ahí que les puede servir muchísimo, ¿no? Entonces, comenzamos con las prácticas de consumo. ¿Cómo son las prácticas de consumo de los salvadoreños? Y tenemos esta pregunta. Y como decíamos al inicio, hay personas que se preguntan esto, ¿por qué no me alcanza el dinero? ¿Será que yo estoy haciendo algo mal? Y si es así, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y si ustedes se la han hecho, esta pregunta, déjenme decirle de que también es una pregunta que se la hacen miles de salvadoreños, que en su día a día quizás
salen a línea, como decíamos, sobre lo que ganaron, vinieron, lo utilizaron, lo gastaron y salieron tablas. O hay personas que incluso deben a otras personas, le deben a una institución financiera, perdón, y están ahí, ¿no? Acumulando deuda de consumo que tal vez están financiando cosas que no deberían y que no necesitan. Entonces, ¿por qué no me alcanza el dinero? Y acá tenemos algunos datos. En El Salvador, fíjense que en el 2016 el Banco Central de Reserva hizo una encuesta, ¿no? Sobre capacidades financieras. Entonces acá hay 4 preguntas que se le hizo a la población y tenemos acá ciertos datos que son datos. Preguntábamos a las personas si en su familia hablaban de la cultura del ahorro, o sea, que si tocaban este tema, si es importante ahorrar y toda la cosa. Entonces, un 55%, 55.64% de estas personas que fueron entrevistadas dijeron de que sí hablaban en su casa del ahorro y que sí este es importante. Pero, como dice un dicho, ¿no? Que del dicho al hecho hay un gran trecho. No sé si ya lo han escuchado. Entonces, cuando le empezaron a preguntar si ellos y ellas dejaban una parte de su ingreso y lo destinaban al ahorro y no al gasto, acá bajó significativamente del 55% que dice que sí es importante el ahorro, únicamente quien lo practica es un 38%. Entonces quiere decir que hay un gran porcentaje de salvadoreños que no ahorramos, ni quizás se nos pasa por la mente ahorrar, ¿no? Ahora le vamos a enseñar a usted cómo debería ser la forma de ahorro, porque si solo a mí me dicen, mira, tenés que ahorrar por ahorrar, pero no me dicen cómo ahorrar, entonces no se me hace fácil la cosa, ¿no? Entonces ahora le vamos a decir qué elementos tiene que ocupar usted para que esto se le haga fácil. Entonces, una siguiente pregunta que se le hacían a las personas eran si sabe cómo hacer un presupuesto para planear en qué utilizará su dinero. Y acá igual, ¿no? Un alto porcentaje, un 59.12% dice que sí sabe hacer un presupuesto. Pero cuando le preguntamos si lleva un control, no importa dónde lo lleve, pero si lleva un control, entonces acá únicamente el 47% dijo de que sí lleva un control de sus ingresos y egresos. Y acá faltó, fíjense que una pregunta más. ¿Cómo lleva su control de gastos? ¿Cómo lo lleva? ¿No? Si lo lleva en papel, si lo lleva en la computadora, si lo lleva en un cuaderno, etcétera. ¿Cómo lo lleva? Y acá les aseguro que el 90% de estas personas que dicen llevar un control de gastos hubiera dicho que lo lleva en la mente. Y la mente no cuenta. Si yo pienso que llevo mi control de gastos, ¿no? Que llevo mi presupuesto en la mente, entonces desde ahí estoy cometiendo un error, ¿no? Yo debo de registrar en algún lado, debo de tener registrado cuáles van a ser mis ingresos y en qué voy a gastar mi dinero en un determinado tiempo, ¿no? ¿A dónde lo voy a gastar? Entonces es importante el registro, porque si yo no registro en qué he gastado, entonces al final del mes gasté todo y yo nunca me enteré. Solo se me fue el dinero, pero o sea, para tomar ciertas decisiones de planificación, yo debo de saber en qué gasto, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Otro punto. ¿Qué porcentaje de los salvadoreños ahorran? Según la Superintendencia del Sistema Financiero, entre los jóvenes en edad de 15 y 24 años, únicamente ahorra el 30.5%. Quiere decir que hay un 70% de jóvenes entre estas edades, y creo que por acá, por estas edades, hay muchos de los que están acá, ¿no? Según veo las fotografías. Entonces, solamente ahorramos el 30.5%. Y acá no importa, ¿no? Si yo tengo una cuenta, que debería tener una cuenta de ahorro, una institución financiera, o algún medio de ahorro, pero debería de estar ahorrando, ¿no? Para prepararme para ciertas emergencias, ciertos eventos, etcétera, ¿no? Emergencias como esta que estamos en este momento, que es la del COVID-19. Y mayores de 25 años, solamente ahorran el 36.7%. Quiere decir que también acá hay una brecha entre las personas que no ahorramos. Y como pueden ver, la cultura del ahorro es algo que en nuestro país todavía no está como bien cimentada. Entonces, todos estos espacios que realiza la universidad a través del sistema Fede Crédito, todos estos espacios sirven para sensibilizar a la población en general y que comencemos a generar una cultura de ahorro, ¿no? Entonces,
ya siempre entrando en las prácticas de consumo, ustedes ahí miran una balanza, ¿no? Una balanza que dice, por un lado tenemos las necesidades y por otro lado tenemos los gustos y deseos. Si nos vamos, si yo tengo un ingreso X, si yo tengo un ingreso X, ¿cómo distribuyo este ingreso? ¿Cómo usualmente la mayoría de personas lo distribuimos? Por un lado, cubrimos nuestras necesidades básicas como alimentación, cierto vestuario, agua, educación, transporte, etcétera, ¿no? Hay ciertas necesidades básicas. Por el otro lado, también tenemos los gustos y deseos, ¿no? ¿Cuáles son esos gustos y deseos? Bueno, comprarme un teléfono, posiblemente y alguien lo esté pagando todavía, ¿no? Tenga un plan de un teléfono de gama alta, ese es un deseo. La necesidad es estar comunicado, pero para estar comunicado yo no necesito un teléfono de gama alta, a menos de que ese teléfono me sirva a mí también para generar más ingresos, ¿no? Que por mi trabajo o por mi emprendimiento me exija tener un teléfono de gama alta o ultra. Entonces, no es un gusto, sino que es más una necesidad. Pero si yo tengo un teléfono de gama ultra, tenga presente de que usted se ha dado un gustito ahí. Tiene un gustito que está pagando, que bueno, si ya lo pagó, ¿no? Entonces, ¿qué otros gustos? Bueno, ahí tenemos las sodas, los cafés, ropa, alguien que consume, no sé, algún tipo de bebida alcohólica, etcétera. Entonces son gustos y si ustedes se fijan, esta balanza es la que más pesa. Y por la experiencia que nosotros hemos dado muchas consultorías y muchas asesorías a diferentes familias, nos hemos dado cuenta que en su día a día, ¿no? En sus gastos que realizan, lo que más pesa a veces son los gustos y deseos. Entonces, y esto no lo saben las personas, no lo tienen presente, ¿no? Pero eso sí puede ser algo que al final y me impacta en mis decisiones, me impacta en mi economía familiar. Entonces, lo ideal acá es tener un balance entre necesidades y deseos, ¿no? Y también a la par de este gráfico tenemos dos barras. Una barra que representa la amarilla, el ingreso, y por el otro lado tenemos una barra roja que representa el estilo de vida de las personas. Entonces, si tenemos un ingreso X, como está representado ahí, hay personas que incluso tenemos un estilo de vida que está superior a nuestro nivel de ingreso. ¿Qué pasa si yo llevo un estilo de vida superior a mi nivel de ingreso? Esto significa que en algún momento yo voy a caer en sobreendeudamiento, ¿no? Esto me lleva al sobreendeudamiento seguramente, porque ¿cómo cubro esa parte que extra, que yo no recibo, pero lo gasto? Entonces ahí tenemos unos instrumentos que me ofrecen a veces ciertas instituciones financieras y que mal utilizados pueden llevar a una persona también a sobreendeudarse. No obstante, también estos instrumentos tienen ciertas bondades que yo le podría sacar el máximo provecho bien utilizados, ¿no? Entonces, por acá, el mensaje es que a cierto nivel de ingreso que yo tenga, yo debería de aprender a vivir por debajo de ese ingreso. Debería vivir por debajo del ingreso. Por ejemplo, si mis ingresos son, pongo un número, $600 mensuales, entonces yo debería de aprender a vivir con $400, $450. Y lo restante debería de ser una oportunidad para ahorrar y este ahorro ligarlo a metas que vamos a hablar más adelante, ¿no? ¿Para qué podría ahorrar? Entonces, no sé si ustedes han escuchado de un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que se lo recomiendo muchísimo, del señor Kiyosaki. Él tiene este principio como bien tácito, ¿no? En su libro y nos recomienda siempre vivir por debajo de nuestras posibilidades, porque si no, esto nos va a generar una serie de problemáticas. Entonces, debo de aprender a diferenciar entre necesidades y deseos. Saber que las necesidades son todas aquellas cosas indispensables que si yo no las cubro, me puedo enfermar o puedo morir. Y los deseos tienen aquellas características que son cosas que yo no necesito, pero tienen la peculiaridad que esas cosas nos hacen felices. Por ejemplo, una hamburguesa. Yo no necesito una hamburguesa para alimentarme, ¿no? Pero una hamburguesa en algún momento me da felicidad. Entonces, pero no la necesito. Pero la clave acá está en tener balance, un balance entre necesidades y deseo. Y esto me lo puedo llevar a un presupuesto al final. Así que nosotros siempre recomendamos que al momento que usted va a comprar algo, se debe de realizar 3 preguntas fundamentales. La primera es, ¿lo necesito?
Hágase esa pregunta cada vez que usted va a comprar algo. ¿Lo necesito? Y si no tiene con esta pregunta, puede seguir explorando las siguientes dos. ¿En verdad lo necesito? Y si todavía no tiene con esa, hágase la tercera. ¿Será que me enfermaría o moriría en todo caso si no lo compro? Si su respuesta es lo necesito, sí. ¿En verdad lo necesito? Sí. ¿Será que me enfermaría o moriría si no lo compro? Sí. Entonces cómprelo y no lo piense. Pero si una de estas preguntas lo pone en duda, entonces sí tiene que tomarse más tiempo para esa decisión de compra. Debe analizarla mejor, ¿no? Porque a veces nuestras emociones nos traicionan y por emociones a veces compramos, ¿no? Muchísimas cosas que a veces no necesitamos. Entonces la razón siempre en este caso debe de prevalecer ante las emociones, no de compra. Entonces, acá le vamos a dar ciertos tips de ciertas preguntas que usted se podría hacer que le pueden servir para analizar su situación actual, ¿no? Y para que usted se haga un examen de conciencia, se haga un diagnóstico sobre cómo está en este momento. Y acá tenemos las preguntas. La primera es, ¿dónde está mi dinero? Yo debo de saber cuánto dinero percibo, cuánto dinero me llega a mis manos. Esto no importa si yo no trabajo. El dinero que me da mi encargado, que me da mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tía, etcétera, ese dinero, si yo todavía no tengo una fuente de empleo o algún emprendimiento por el momento, entonces, pero ese dinero que yo percibo o que me mandan de Estados Unidos, por ejemplo, ese representa un ingreso para mí. Aunque yo no trabaje, porque hay muchas personas que piensan que empiezan a recibir ingresos cuando trabajan. Y no, un niño, desde que su papá o su mamá le empieza a dar $1 para que vaya al colegio, desde ahí está recibiendo ingresos. Entonces, yo debo de saber identificar cuánto es que yo recibo de ingresos en mi día a día o en la semana o en el mes, ¿no? Otra cosa bien importante es clasificar en qué gasto ese dinero. Y para esto es importante hacer una clasificación de egresos. Y usted lo puede llevar a hacerlo por categorías. Esto me facilita a mí tener como un panorama en qué gasto, en qué estoy gastando mi dinero. Y el hecho de llevar un registro básico de todos los gastos que yo realizo. Esto es importante, que acostumbrarme a llevar un registro. Fíjense que esa es otra cosa. Los salvadoreños no tenemos la cultura del registro. Y por eso es que pensamos que en la mente yo llevo ordenadas mis finanzas, pero no es cierto. Necesito registrar en algún lugar para saber cómo están mis finanzas, para saber cuánto dinero me llegó, para saber cuánto dinero yo tengo que gastar o cuánto he gastado y tomar ciertas decisiones, ¿no? Adelante y decidir, ¿no? Por ejemplo, en cierta categoría yo estoy gastando mucho en algo, entonces, ¿qué debo de hacer? Una decisión puede ser o eliminar esta categoría por cierto momento o poner ciertos límites también. La siguiente pregunta es, ¿cuándo me quedo sin dinero? Es bueno identificar los momentos específicos en los que se queda sin dinero. ¿Será que yo me quedo sin dinero cuando realizo los pagos fijos, ¿no? Cuando pago la universidad, me quedo sin dinero si es que a mí me toca pagar ciertos servicios básicos o el alquiler o el pago de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo es que me quedo sin dinero? Y también conocer cuáles son los flujos de efectivos personales que yo pueda tener, ¿no? Los momentos en los que me ingresa dinero, ¿no? Y los momentos que yo tengo que desembolsar dinero. Y es importante establecer reservas de ahorro, que ya lo vamos a ver, también lo vamos a tocar un poquito más adelante de a qué nos referimos con tener ciertas reservas de ahorro. La siguiente pregunta, que a mí me gusta mucho, ¿soy yo o también alguien más el responsable de mi situación financiera? El hecho de que usted esté acabado o acabada, el hecho de que la situación que yo tengo en este momento, ¿de quién depende? ¿Será solo mi responsabilidad? ¿O también hay ciertas personas que influyen? Por ejemplo, ¿quién puede influir? Una familia que todavía no esté consciente de los gastos que nosotros tenemos en nuestra casa, ¿no? Una pareja también que no esté consciente y que me lleva a que esté comprando cosas más ligadas a gustos y deseos, ¿no? Y pueden ser amigos también. Si yo tengo amigos, bueno, en un momento normal, ¿no? Fuera de la pandemia y todo, que salíamos y toda la cosa, entonces los amigos que yo tengo, o sea, a cada momento quieren que salgamos y es más, quieren que yo los invite siempre. Entonces, ¿cuánto representa una salida cada fin de semana, por ejemplo? Entonces, ¿será que yo puedo cubrirlo? ¿No? ¿Será que esto me desbalancea y
genera que yo no pueda tener ciertas reservas de ahorro para cubrir ciertos imprevistos. Entonces, la cosa acá es un balance, pero es bueno identificar a aquellas personas que son también responsables, aparte de mí, sobre mi situación, ¿no? Y en cierta medida esto me sirve para tal vez tenerlas ahí un poco de lejitos, ¿no? O también empezar a ponerles límites. O en el caso de la familia, empezar a sensibilizar a mi familia, ¿no? A los hijos, ¿no? Si hay un momento que el recibo de la luz me llegó demasiado alto, entonces sentar a mis hijos, sentar a mi familia y empezar a decirles, no, miren, esto está pasando, este recibo está muy alto y ¿qué vamos a hacer para bajar la energía, ¿no? O si nos damos cuenta posiblemente en la casa de que hay mucho desperdicio de comida, hay mucho desperdicio de agua o de otros recursos, entonces empezar a educar a la familia, ¿no? Entonces, esto es bien importante. ¿Qué otras preguntas puedo ocupar? Bueno, la siguiente es, ¿qué decido hacer con mis gastos? Una vez que yo ya conozco los gastos, ¿no? ¿Qué decido hacer? ¿Los voy a eliminar? ¿Los voy a reducir? Y si es en familia, ¿qué decisiones familiares vamos a tomar para esto, ¿no? Pero lo importante es poner límites. Pero sí, esto no lo voy a poder hacer, no voy a poder tener límites si yo no hago un presupuesto. Aquí ya vamos a ver qué debería de contener el presupuesto. También cada cuánto reviso mi progreso. Es importante que yo me ponga un día. Lo ideal sería todos los días, pero sabemos de que es bien difícil, pero eso nosotros sí recomendamos que me debería tomar al menos 5 o 10 minutos todos los días para registrar en qué he gastado ese día, ¿no? O por lo menos una vez a la semana que le quite a Netflix, o una vez que la semana que le quita a Spotify o a otro, ¿no? O a la novela, o una miseria, etcétera. Entonces, pero que lo dedique a mis finanzas. Esto va a ser una decisión significativa que me va a permitir tener constancia y generar un hábito de registro. Porque lo primero es generar el hábito de registro. Después, ni lo voy a sentir, ni va a ser algo que me moleste, ¿no? O que sienta que estoy sacrificando algo por dedicarle tiempo a mis finanzas. ¿Y cuándo puedo ahorrar? Bueno, es importante visualizar el ahorro. Muchas personas dicen de que no pueden ahorrar porque quizás no tienen los recursos, no tienen el ingreso suficiente, al final muchas excusas por ahí. Pero es importante siempre tener ciertas reservas de ahorro porque, bueno, nosotros ya desde Confedecrédito estamos trabajando desde el 2010 y desde el 2010 con Fedecrédito venimos como insistiendo, ahorre, ahorre, es importante ahorrar, hay que ahorrar para el tiempo de las vacas flacas, para emergencias. Y hoy, este año, apareció algo para lo cual nosotros desde el 2010 venimos diciendo, ¿no? Que deberían de ahorrar para prepararse para ciertas emergencias y hoy estamos viviendo una emergencia. Y muchas personas que nos hicieron caso, gracias a Dios, ahorita no han sentido como el impacto, ¿no? Pero ¿qué pasó con aquellas personas que no tenían una reserva, que no estaban preparados, que iban, como dice el dicho, cogió el quebrado, cogió el comido cada día? Entonces, claro, obviamente esto me ha impactado un montón lo del tema de la pandemia. Entonces, nosotros desde el 2010 hemos venido trabajando y insistiendo, ¿no? Tienen que ahorrar. Soy emprendedor, debo de ahorrar. Soy microempresario, tengo que ahorrar y tener ciertas reservas también para cubrir este tipo de imprevistos. Entonces, una herramienta clave que a mí me permite tener un orden en las finanzas y que no lleve ahí o no lleve todo un desorden o que no pueda conocer el rumbo que lleva ese barco de mi finanza, porque al final las finanzas puede ser como un barco, ¿no? Que usted se puede ir a estrellar y queda ahí, que no puede salir, ¿no? Del Triángulo de las Bermudas, o si usted va bien preparado y todo, pues el presupuesto le puede permitir cambiar su vida. Pero a todo esto, ¿qué es un presupuesto? Y fácil, un presupuesto es una estimación de los ingresos futuros y egresos. Cuando hablamos de egresos nos referimos a los gastos que yo voy a realizar en un momento determinado, en un tiempo determinado. Entonces, el presupuesto me ayuda a controlar mi dinero futuro. O sea, ese dinero que yo tengo, el dinero que tengo actual, por ejemplo, yo lo podría dividir, cuánto tengo, y dividirlo para el próximo mes o los siguientes meses y ordenarme, solo porque de esta forma el dinero me va a rendir. Pero si yo no tengo un orden, si yo no proyecto en qué voy a gastarlo, entonces posiblemente lo voy a gastar en cosas que tal vez no necesito, o lo voy a gastar
en momentos que no son como primordiales. Entonces, es importante que yo presupueste para un mes por lo menos, ¿no? O el trimestre. ¿Qué debo de tomar en cuenta para el presupuesto? Bueno, primero, como decíamos, registrar los ingresos, ¿no? Todos los ingresos que yo perciba, ya sean fijos o sean ingresos variables, ¿no? Por ejemplo, recibí, no sé, alguien me regaló $5. Esos $5 representan un ingreso. Entonces, debo de registrarlo como un ingreso. Y también, por otro lado, debo de registrar todos los egresos que yo realice, ¿no? Los debo de realizar y estos egresos los debo de clasificar en categorías y hacer un balance entre necesidades y deseos. Eso va a ser clave, ¿no? Priorizar gastos y hacer un balance entre necesidades y deseos. Y acá tenemos un ejemplo sobre cómo debería de categorizar mis egresos, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener una categoría para vivienda y servicios y desde ya proyectar cuánto es lo máximo que yo voy a gastar, ¿no? Para esta categoría. Y cuando suceda en sí el gasto, vengo y registro cuánto es lo que he gastado. Y voy comparando entre lo que presupuesté versus lo que voy gastando. Entonces voy llevando como el control a la vez, ¿no? Igual puedo proyectar cuánto va a ser lo máximo que voy a gastar en comunicación, cuánto va a ser el máximo de recargas que yo voy a realizar a mi teléfono, o bueno, o si es que no lo tengo por plan, ¿no? O si tengo seguros, ver cómo analizar esta parte de los seguros, si mi familia está asegurada, ¿no? Ahora en el mercado, bueno, y Fedecrédito también tiene una línea ahí con Fede Seguros, que tienen microseguros, que usualmente con este tema hay ciertos mitos, que los seguros son caros, que eso solamente es para gente que tiene dinero, que gana mucho, pero no, hay microseguros que me pueden ayudar a mí a contrarrestar ciertas situaciones o a mitigar ciertas situaciones que se pueden presentar, ¿no? Entonces debo de investigar por este lado qué seguros son los que me convienen y sobre todo investigar, les recomiendo esta parte de los microseguros que por cuotas chiquitas o mínimas yo podría estar protegido, mi familia podría estar protegida, ¿no? También proyectar cuánto voy a gastar en transporte, en compromisos de pago que ya tengo, si tengo una deuda que estoy pagando, la alimentación también, cuánto va a ser el máximo que vamos a gastar en alimentación. Es recomendable de que ustedes en la semana hagan menús de lo que van a cocinar en la semana. Y esos menús, en base a esos menús, ustedes realizan las compras, ya sea en el mercado o en el supermercado, ¿no? Pero a veces nos vamos al supermercado y vamos metiendo todo a la carretilla y compramos cosas que no necesitamos. Entonces es importante hacer estas listas para ir al supermercado y tener estos menús previos, qué es lo que vamos a comer en la semana o en 15 días, ¿no? Esto ayuda muchísimo y evita también el desperdicio de comida que podamos tener en algún momento, ya que si usted desperdicia algo, es dinero que está botando, ¿no? Si en la casa gastamos mucha agua o utilizamos demasiada energía eléctrica porque nos gusta tener todas las luces encendidas, a pesar de que solo estamos en la sala, por ejemplo, y nos gusta tener todo encendido, entonces esos son desperdicios. Y ese desperdicio implica dinero que usted está botando. Entonces es importante de que se empiece a ordenar, ¿no? También por el lado de la salud y por el lado del entretenimiento, porque también es importante dejar presupuestado cuánto vamos a gastar en entretenimiento, ¿no? Y una salidita, ya que ya primero Dios todo va a empezar a regresar a la normalidad. Entonces debo de presupuestar todo. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del ahorro y cómo el ahorro también está todo esto vinculado al presupuesto. Pero antes de hablar del ahorro, queremos hacer una pequeña dinámica con ustedes para conocer cómo es sus prácticas de ahorro. Oyen, así que les voy a dejar acá a la anfitriona para que nos dirija en esta actividad y por favor, para que la puedan realizar y la hagan con sinceridad. Eso sí, no queremos saber los resultados, pero con sinceridad no vamos. En esta actividad no vamos a conocer su nombre, sino que solamente el resultado general. Así que dejo a la anfitriona para que nos indique de qué se trata. Hola, buenas tardes. Vamos a utilizar una herramienta. Si me permite compartir, licenciado. Vamos a utilizar una herramienta que nos permitirá medir sus reacciones a través de 2 preguntas. Para eso necesitamos que ingresen a menti.com
¿verdad? Y van a ingresar ese código. Con ese código van a poder visualizar la primera pregunta, y la primera pregunta dice, ¿llevas algún tipo de registro de tus ingresos y gastos? Así que les daremos unos minutitos, unos segunditos para que contesten, ¿verdad? Y luego les ponemos la segunda pregunta. Así que si pueden entrar a menti.com y colocar el código que les aparece en pantalla. 5223-202. Ese es el código. Por favor, desde sus computadoras pueden ingresar. Ya llevamos 3 personas que han ingresado y nos han dado su respuesta. Muchas gracias. Vamos a dar un par de segundos más. Muy bien. Ahí van ingresando más todavía. ¿Llevas algún tipo de registro de tus ingresos y gastos? Recuerden colocar el código 5223-202. Ya se les va a habilitar la siguiente pregunta. Me perdí, Nancy. ¿Dónde tengo que ingresar ese código? Tienes que ingresar a menti.com. Desde su navegador, ingresa a menti.com y coloca el código. Ok, gracias. Ahí está. ¿Llevas algún tipo de registro de tus ingresos y gastos? Sí, no. Trato, pero se me olvida. No, porque me estreso. Bien, vamos a dar paso a la siguiente pregunta. ¿Sabes cómo calcular tu capacidad de pago? Sí, no, no sé de qué me hablas, no, y no me interesa. Recuerden entrar a menti.com con el código 5223-202. Ahí están las respuestas, ya vamos viendo las respuestas. Ok. Bueno, en un momentito les vamos a mostrar las respuestas a las preguntas. Continuamos con el licenciado. Muy bien, entonces ya que van a sacar el conteo, ¿no? De sus respuestas, entonces vamos a continuar con el ahorro. Y quizás todos en algún momento preguntamos, bueno, ¿será fácil o difícil ahorrar? Para ahorrar debo de tener ciertos ingresos altos. Hay veces, fíjense que hay personas de que piensan que solo pueden ahorrar las personas ricas o que solo pueden ahorrar aquellas personas un alto grado académico y que están bien preparadas y que por eso les permite ahorrar, pero todos estos al final son mitos, ¿no? Y ahorrar no requiere nada más que constancia y decisión. Eso es bien clave, constancia y decisión, ¿no? De que yo quiero. Y antes de eso me voy un paso atrás, ¿no? Y analizar qué metas y qué sueños tengo en mi vida. ¿Qué metas y qué sueños tengo? Por ejemplo, para alguna persona puede ser que una meta o un sueño puede ser viajar, puede visitar algún lugar, ¿no? Para otra persona puede ser
el hecho de una meta próxima para muchos sería graduarse. Entonces, va a necesitar ciertos recursos cuando llegue ese momento para graduarse. Otras personas quizás quieren comprar un vehículo, poner un negocio, etc. Entonces, todos tenemos ciertas metas y ciertos sueños. Y lo que nosotros decimos, si solamente están en sueños, ¿no? Que yo sueño con viajar a Francia, quiero ir a conocer París. Ese es mi sueño. Pero para que ese sueño se haga realidad, yo lo debo de convertir en meta. ¿Y cómo lo convierto en meta? Cuando le pongo fecha y precio a ese sueño. Ajá, poniéndole fecha, ya deja de ser sueño. O sea, sí, yo quiero viajar y quiero conocer Francia. Ah, ¿cuándo quiero ir a Francia? Ah, quiero ir a Francia por lo menos dentro de 3 años para ahorrar ese dinero. Ah, entonces, en agosto, quiero ir a Francia en agosto dentro de 3 años, ¿no? Que esperemos que ya no existan pandemias, nada por el estilo. Entonces, faltan 3 años. ¿Y cuánto debo de empezar a ahorrar desde ya para cumplir ese sueño? Entonces, es bueno siempre ligar el ahorro ligado a alguna meta, ¿no? Eso es clave, ya sea una meta de necesidad o una meta de deseo. También, por ejemplo, muchos van a decir, mire, mi sueño es comprar mi propia casa. Ah, entonces yo debería comenzar a ahorrar desde ya para tener una buena prima cuando llegue ese momento de comprar mi casa, ¿no? O otro sueño puede ser, quiero poner mi propio negocio. Entonces desde ya yo debería estar ahorrando también para comenzar y que sea mi capital inicial, ¿no? Porque no siempre voy a encontrar en el mercado capital semilla disponible para poder iniciar. El capital semilla es así contadito y no es para todos, sino que solo para ciertas iniciativas. Entonces, no, pero eso no me va a frustrar y no me va a dejar que mis sueños no se cumplan. Entonces, desde ya podría ahorrar para comenzar a poner un negocio, ¿no? Muy bien. Permítanme, ya solo les proyecto nuevamente. Licenciado, tenemos los resultados. ¿Se gusta los mostramos ahorita para que continúe con la por temática? favor, sí. Porque está relacionada, ¿verdad? Sí, claro. Ahí está. Ahí podemos ver la respuesta. Sí. Sí, según los resultados, ¿no? Podríamos decir acá que de todas las personas que contestaron, vamos a ver, podríamos decir que la tercera parte de las personas que contestaron llevan un registro, ¿no? Como les decía, esto es algo que no siempre se acostumbra a llevar, pero sí es importante ir generando este hábito de registrar. Registrar y planear previo, ¿no? Planear y hacer mi presupuesto. Y ya una vez que yo tengo mi presupuesto, entonces voy registrando en mi día a día lo que voy gastando, ¿no? Y eso lo voy como comparando entre lo que presupuesté y lo que voy gastando. Entonces, para ir controlando esta parte. Así que si yo no lo realizo, es importante comenzar a hacerlo desde ya. Y qué bueno de que la mayoría de los que están acá son jovencitos. Entonces esto quiere decir de que ustedes ya cuando comiencen su etapa laboral o de emprendimiento o lo que han planeado, esto quiere decir de que ustedes van a tener los conocimientos y van a tener los hábitos para llevar una vida financiera sana. Luego, en la siguiente pregunta es si sabe cómo calcular la capacidad de pago. Esto es referente para solicitar un crédito, ¿no? Si yo quiero solicitar un crédito, yo debería de conocer cuál es mi capacidad de pago, o sea, cuánto yo puedo responsabilizarme de mis ingresos, con cuánto dinero me puedo responsabilizar para honrar una deuda. Ajá, con cuánto dispongo para honrar una deuda. Entonces, acá tenemos que de todos los que contestaron, quizás anda como un 50-50, ¿no? De las personas que sí saben cómo calcular su capacidad de pago y un 50% no. Entonces, los que sabemos que buenísimo, ¿no? Y no solo sirve saberlo, sino que también aplicarlo. Porque el hecho de conocer algo no quiere decir que yo que lo ponga en práctica, ¿no? Entonces, invito a que lo pongan en práctica y cuando ustedes vayan a adquirir una deuda, ustedes evalúen con cuánto es en verdad lo que pueden pagar. Y los que no podemos todavía calcular nuestra capacidad de pago,
para eso me sirve el presupuesto, ¿no? Yo tengo todos mis ingresos y a la vez tengo mis egresos, y dentro de esos egresos está incluido el ahorro. Ojo, el ahorro debe estar incluido dentro de los egresos que yo realizo en mi presupuesto. Entonces, ese margen que me queda de restar a mis ingresos, le resto mis egresos, ese margen, ya considerando el ahorro que me quedó, entonces esa es la capacidad de pago que yo puedo tener para hacerle frente a mis compromisos, ¿no? Y aquí voy a evaluar, si yo tengo una capacidad de pago X, debería evaluar si en verdad me conviene o no me conviene endeudarme. Y claro que no me conviene. Y debería evaluar cómo puedo generar más ingresos, ¿no? También debería evaluar mi presupuesto, si lo que yo estoy gastando en verdad es necesario o es más deseo. Entonces, ¿qué ajustes puedo realizar en mis gastos? Y para continuar, vamos a ver, ¿visualizan la presentación? No, licenciado, no se visualiza. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense que hay dos formas que las personas utilizamos para el ahorro, ¿no? Una forma incorrecta, que es la que a menudo utilizamos la mayoría, y está una forma como en verdad debería de ser, ¿no? Yo tengo por acá cómo es la forma incorrecta, la que hace la mayoría, pero tiene sus ingresos y luego están por un lado los egresos, ¿no? Comienza a pagar la vivienda, la alimentación, el transporte, comunicación y otros, por ejemplo. Entonces yo tengo $350 de ingresos menos 320 de egresos. A mí me sobraron para este mes $30. Entonces hay muchas personas que consideran que el sobrante, ese es mi ahorro. Ven el ahorro como un sobrante, y esto no lo debo de ver de esta forma, porque en esta ocasión me sobraron $30, pero el siguiente mes me pueden hacer falta 20, o no me pudo haber sobrado nada, o solo me sobró 1 o 5. Entonces, bajo esta modalidad, mis metas se van a ver muy lejanas, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta? Como les decía, es la siguiente. Yo tengo los ingresos, y mi primer egreso que yo realizo del mes, y aplico el principio de pagarme yo primero, páguese usted primero, es el ahorro. Mi primer egreso es el ahorro, y este ahorro está ligado a una meta X. Entonces, yo tengo 350 y mi ahorro es de $50. Esto quiere decir que solo me quedan $300 para los demás egresos, y comienzo ya a realizarlos, ¿no? Y acá tuve un sobrante de $10, o no me pudo haber sobrado nada. Entonces, bajo esta modalidad, yo considero el ahorro como algo planificado. El ahorro tiene que ser planificado. Yo debo de decidir cuánto voy a ahorrar, debo de ponerme esa cuota y luego hacer todos los ajustes necesarios para mantenerla, ¿no? Porque si lo veo como un sobrante, como les decía, posiblemente, ¿qué tal si nunca me sobra? Entonces nunca voy a ahorrar. Así que es bien importante verlo como algo planificado y ligarlo a una meta. ¿Y qué pasa si yo no tengo metas? Es que yo no quiero nada en la vida. Yo no quiero comprar nada. Entonces yo debería de ahorrar para tener esas 3 reservas que nosotros recomendamos. La primera reserva es de dejar un 10% de los ingresos para cubrir emergencias y eventualidades. O sea, ¿a qué nos referimos con emergencias y eventualidades? Bueno, nos referimos a enfermedades, pérdida de empleo, nos referimos a accidentes, a pandemias, etcétera, ¿no? Son emergencias. Entonces yo ahorro el 10% de mis ingresos para tener una reserva que me ayude a vivir y a sobrevivir para mientras yo pueda cubrir esta emergencia, ¿no? O que pase esta emergencia. Entonces, acá es recomendable que este 10% yo lo ahorre hasta reunir una cantidad que sea equivalente entre 3 y 6 veces mis ingresos. Quiere decir que si mis ingresos son de $300, yo debería tener idealmente ahorrado $1,800, ¿no? Y esto yo lo logro dejando el 10%. En 5 años ya tengo mi reserva para cubrir imprevistos. Y este es el dinero que voy a tener ahí, que no lo voy a tocar para nada más que solo para emergencias.
Luego también tengo por otro lado una reserva de un 5% que yo debería dejar para mi jubilación. ¿Cómo quiere estar usted cuando llegue a una etapa que ya se va a jubilar, ¿no? Cuando usted llega a la etapa de 55 años o de 60 años, que ya llegó el momento de jubilarse, ¿cómo quiere estar? Ustedes ya saben cómo es la situación de nuestro sistema, ¿no? Actual de pensiones y que el dinero, bueno, las personas que se están jubilando en este momento, no les alcanza el dinero que les están dando, que les dan, ¿no? Que les queda como de pensión. Entonces, yo debo de empezar desde ya, desde joven, a visualizar cómo va a ser esta etapa de mi vida y también en pensar en una estrategia de cómo voy a cerrar esa brecha entre lo que me va a dar el sistema de pensiones cuando me jubile, cómo cierro la brecha entre lo que yo gano y lo que me van a dar. Por ejemplo, si yo gano, vamos a poner el caso, gano $1,000, ¿no? Usted llegó, al máximo que ganó fue $1,000. Entonces, actualmente, a una persona que terminó ganando $1,000, únicamente le dan $300 de pensión y ahí le descuentan lo del seguro social todavía, ¿no? Entonces, de ganar 1,000 a pasar a 300 de golpe, para muchos puede ser difícil esta situación y por eso es que hay mucha gente que todavía no se jubila porque no puede vivir con los $300. Entonces, conociendo este panorama, yo me empiezo a preparar desde ya. Entonces, ¿cómo cierro esa brecha de esos 700 que me faltan para tener lo que yo percibía en mi ingreso normal? ¿Cómo lo cierro? Bueno, una opción, ¿no? Una estrategia que usted puede empezar a tomar desde ya es dejando el 5% de sus ingresos para el ahorro. Otra puede ser un negocio, generar diferentes ingresos, ¿no? Adicionales y empezar a ahorrar, invertir, etcétera, etcétera. Y esto me lleva a la siguiente reserva, que es del 10% para invertir. Yo debería tener un 10% para invertir en un negocio. Ahora hay muchísimas formas de invertir, ¿no? Un aspecto clave para invertir es que yo debo de conocer en lo que voy a invertir. Y no necesariamente me debo de ir a la bolsa o porque es algo que debo tener como mucho conocimiento, ¿no? Para poder hacerlo de esta forma. Pero también hay otras formas. Por ejemplo, hay mucha gente que compra inmuebles y estos inmuebles los renta y de ahí está percibiendo ciertas ganancias, ¿no? O compra y vende, pone su negocio, etcétera. Entonces, el 10% debería de ahorrar para invertir, ¿no? Y cuando yo me jubile, debería hacer una combinación de las tres cosas, lo que me da el sistema de pensiones, más mis ahorros, más mis inversiones. Entonces ya acá, ya el panorama para una persona ya es totalmente diferente. Y como ahorro, bueno, acá nosotros tenemos un ejercicio que lo recomendamos, que usted lo haga ahí, por favor, si tiene papel y lápiz, hágalo. Identificar cuáles son los deseos y gustos que usted normalmente se da fuera de la pandemia, en un tiempo normal. ¿Cuáles son aquellos deseos y gustos que usted se da? Por ejemplo, y acá tengo un listado de un ejemplo de una persona, que alguien que compra café, recargas, las salidas, que va al cine, compra churritos, sodas, pan dulce, cerveza, etcétera, etcétera. Tiene una serie de gustos, todos los gustos que se da. Y empecemos a cuantificarlo. ¿Cuánto gasto en el día de ese deseo en específico? En la semana, en el mes, en el año, y ya no digamos en 10 años. Entonces cuantifíquelo hasta 10 años. Y usted va, algunos y algunas se van a ir de espalda cuando conozcan cuánto están gastando en 10 años, ¿no? Y acá tengo algunos ejemplos. Digamos, el número 1 es una soda. Una persona que toma una soda todos los días, quiere decir que en la semana está gastando $4.20. Y si esto lo llevamos a 10 años, en 10 años esta persona se ha tomado $2,000 en soda. Imagínense, $2,000 en soda. Y es real, este es un caso real de una persona que conozco, ¿no? $2,000 en sodas. O sea, ¿qué puedo hacer con ese dinero? Puede ser la base para un negocio. Puede ser la tercera parte de un carro.
Y solo tomando un elemento, pero ¿qué pasa si yo tomo otros, no? Por ejemplo, el café, ¿no? Que hay muchas personas que les gusta ir a uno de esos cafés que son ricos, ¿no? Y van, y acá le he puesto solo que van una vez a la semana, pero conocemos casos de personas que van todos los días, pasan a tomarse un cafecito de esos, son $4 a la semana, quiere decir que en 10 años yo estoy gastando un poco más de $1,400 solo en café. Y si a esto le sumo la soda, ya se me hicieron más de $3,000. Y si le sumo todo lo demás, las pupusas, el pan dulce, las recargas, etcétera, etcétera, ¿cuánto pueden representar en 10 años estos gustos y estos deseos, no? Y acá para esta persona, que es un caso real, como les decía, en 10 años, esta persona ha gastado $53,000. La mitad de una casa, ¿no? O una casa. Se ha comido en puros gustitos. Entonces, es bueno que ustedes, y se los recomiendo por favor, para que hagan este ejercicio, ¿no? Y que cuantifiquen cuánto equivalen sus gustos y deseos. Y acá yo puedo encontrar oportunidades de ahorro. Yo puedo decidir, o sea, quiero seguir tomándome una soda todos los días, sabiendo que en 10 años gasto $2,000 y que mi salud, mi riñón, voy a necesitar un riñón. O sea, ¿qué decisión voy a tomar? Bueno, no, puedo decidir, por ejemplo, reducirlo a la mitad o eliminarlo. Ya no tomar sodas todos los días, sino que un día sí, un día no, o solo una vez a la semana, que sería mejor, ¿no? Esta parte. Entonces, esas decisiones que yo tomo tienen un impacto en mis finanzas y en mi salud, claro, ¿no? Acá tenemos la historia de Carlos, fíjense. Entonces, ¿cómo puedo ocupar estas oportunidades de ahorro? ¿Qué hago? ¿Qué metas puedo tener? Entonces, Carlos estudia 4º año de ingeniería y dice que en 2 años quiere poner un negocio de comida para veganos y vegetarianos, ¿no? A domicilio. Y actualmente dice que trabaja medio tiempo en un call center y quiere saber cuánto debe de ahorrar para poner este negocio. Entonces, Carlos participó en una charla tipo esta que ustedes están recibiendo y le enseñaron cómo elaborar su plan de ahorro. Y acá él descubrió que esta es una meta a mediano plazo, cuantificó cuánto necesita para esta meta y se dio cuenta que necesita $2,000 para iniciar desde la casa, ¿no? Su negocio de comida para veganos y vegetarianos. Dice que lo quiere poner en 2 años, que son equivalentes a 24 meses. ¿Y cuánto necesita ahorrar? Es fácil. Acá solo divido el costo de mi meta entre la cantidad de meses que yo lo necesito. O sea, los $2,000 entre 24 meses, él necesita ahorrar $83 para poner su negocio. Y él, seguramente, esos $83 que va a ir dejando mes a mes, que cualquier otro joven se pudo haber ido con sus amigos o una salida, etcétera, etcétera. Él no, lo va a ocupar para iniciar su negocio. Esos $83 mensuales, al final de los 2 años, él va a tener su capital inicial para poder iniciar su negocio. Y acá esta herramienta del plan de ahorro me puede servir a mí para cumplir mis metas, ¿no? Y establecer y ponerle precio y tiempo a mis metas. Entonces, ¿qué herramientas, para finalizar, me pueden servir para tener un control de mis finanzas? Bueno, con el sistema Fede de Crédito, nosotros estamos promoviendo esta aplicación, que es una app gratuita que funciona para Android y funciona también para iPhone, que se llama Yo y mi Dinero. Entonces, con Yo y mi Dinero, que es gratis, funciona fuera de línea, o sea, de que usted solo la descarga, y una vez descargada la aplicación, no necesita internet para utilizarla, sino que funciona offline. Entonces, usted empieza a registrar, ¿no? Día a día y registra en el momento que usted gastó, ahí aprovecha y registra, ¿no? Y la aplicación tiene muchas bondades porque también le genera reportes, usted puede generar alarmas, si usted tiene préstamo puede generar por ejemplo, saber a quién le ha prestado, ya sea objetos o dinero, ¿no? Puede controlar todos sus ingresos por categorías, eso es lo bonito, que puede controlar sus ingresos por categorías y también sus egresos por categoría. Y al final, usted puede saber por medio de gráficos, tiene 2 tipos de gráfico, de barras, y tiene también un gráfico por categorías, que es un gráfico circular, ¿no? Entonces usted va a saber qué porcentaje representa esa categoría en relación a sus ingresos. Y no solamente debe de ser una herramienta para utilizarla, sino para tomar decisiones. Si yo sé que me estoy excediendo en cierto gasto, debería tomar ciertas decisiones y poner límites, ¿no? ¿Qué voy a hacer conociendo este gasto? Pero yo lo voy a conocer
me permite conocerlo el registro, ya sea en esta aplicación, y si usted quiere hacerlo en un cuaderno, hágalo en un cuaderno, en Excel, etcétera, ¿no? Entonces, si yo registro, eso que yo registré en el día a día, es lo que me va a servir para tomar estas decisiones y me va a servir también para encontrar oportunidades de ahorro, ¿no? Que tanto las necesitamos hoy en día. Así que gracias por su atención y es un honor para Sistema Fede Crédito, ¿no? Y la Fundación Sparkassen haber llevado esta información a ustedes. Así que vamos a dejar el espacio para preguntas y respuestas. Ustedes nos dicen si alguien tiene una pregunta que la desea hacer, ¿no? A viva voz, lo puede realizar también o en el chat. Jóvenes, les invitamos a que puedan hacer las consultas por este medio. Tenemos una pregunta de Eduardo Montenegro. Eduardo, si usted puede encender su cámara, si usted lo tiene bien, o hacernos la pregunta a viva voz. Sí, lastimosamente no tengo la cámara. Mi pregunta para el licenciado es que ¿cómo recomendaría hacer el presupuesto si los ingresos son variados? Por ejemplo, con lo de la pandemia, muchos profesionales nos hemos visto afectados en el sentido que en un mes nuestros ingresos son de $700, el siguiente es 600, el siguiente es 500, después regresamos a 800 y estamos con esa variante que fluctúa mucho y pues al final nos saca un poquito de las líneas que habíamos hecho. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. En este caso, cuando son variables, lo que usted puede hacer es establecer un promedio, ¿no? De cuántos son sus ingresos y con base a ese promedio, usted proyecta. Entonces, si, no sé, le queda como de $500 el promedio. Entonces, con base a ese promedio, usted realiza ingresos, ¿no? Ya si mis ingresos fueron más, esto me da como la pauta, ya sea para ahorrar o para invertir, ¿no? Para esas reservas que nosotros hemos estado aconsejando. Entonces, lo puedo hacer con base a promedios, en este caso, cuando es variable. Y las reservas de ahorro, para los que percibimos ingresos variables, nosotros recomendamos, que usted tenga reservas de ahorro y sobre todo la reserva de emergencia, ¿no? Que me ayude a sobrevivir por lo menos 3 meses. Debería tener una reserva de 3 meses para subsistir o para afrontar diferentes situaciones que se pueden presentar. Para los que tenemos ingresos fijos, entonces lo ideal es tener una reserva de 6 meses, porque si yo pierdo mi empleo, está comprobado de que en aproximadamente entre 3 y 6 meses, con experiencia y todo, no es lo que me toma volver a colocarme nuevamente en una nueva posición. Entonces yo tengo el dinero para poder afrontar y cubrir mis necesidades básicas. Bueno, el tema ha generado bastantes preguntas. Vamos a tratar de ir agrupando algunas comunes, pero Brandon pregunta, ¿es bueno invertir en algo que no conocemos? Hernán, diga, adelante. Sí, Brandon, gracias. De hecho, uno de los principios para invertir es que usted debe de invertir en algo que usted conozca, ¿no? O que busque información. Debe de estar bien informado para poder invertir. Si usted no conoce, entonces los riesgos que usted va a asumir van a ser todavía más grandes. Entonces, si yo sé en lo que me estoy metiendo, entonces voy a saber cuál va a ser como la mejor estrategia para invertir, ¿no? Entonces, lo recomendable es que usted conozca en qué va a invertir, en qué se está metiendo. Bueno, voy a unir 2 preguntas y voy a dejar una que es un poco genérica. Voy a tomar la pregunta de Rafael Mejía y de Katy Colombo, que tienen que ver con instrumentos de inversión, ¿verdad? Katy habla de las cuentas de ahorro, que si eso es rentable, ¿verdad? Y qué se necesita para abrir una cuenta de ahorro. Pero Rafael dice que qué instrumentos o opciones de inversión recomienda usted. Entonces, por un lado tenemos la rentabilidad que generan las cuentas de ahorro, qué requisitos hay para abrirla, pero si hay otros instrumentos y cuáles nos recomienda, Hernán. Adelante. Gracias.
Sí, fíjense que las cuentas de ahorro, bueno, hay diferentes tipos de cuentas de ahorro, ¿no? Tenemos cuentas de ahorro a la vista, que estas prácticamente no generan, o el porcentaje de interés que generan es mínimo, no andan como por el 0.025, ahí varía, ¿no? Las tasas de retorno que a mí. Pero hay cuentas de ahorro que se le llaman depósitos a plazo, ¿no? Estos son considerados también como de inversión y yo puedo acercarme a una institución financiera, les recomiendo, bueno, el sistema Fede de Crédito, de hecho, es muy seguro para poder tener este tipo de instrumento y dependiendo de donde usted lo abra, podría obtener, no sé, rendimientos entre el 4 y el 6%. Sí. Entonces tienen que investigar, ¿no? Luego hay otros productos, por ejemplo, tenemos los fondos de inversión que son muy famosos y ahora son como bien más al alcance, ¿no? Que antes para ingresar a un fondo de inversión eran de mínimo $1,000. Ahora, según entiendo, bueno, en el país hay 3 empresas, ¿no? Y tú puedes iniciar desde $250 a un fondo de inversión abierto y podrías tener rendimientos de un 3.5% del tipo de fondo, ¿no? Y de ahí, ustedes también les recomiendo la página web de la Bolsa de Valores de El Salvador. Incluso tienen hasta una aplicación que se les recomiendo que ustedes la descarguen y vayan sobre los diferentes instrumentos también en los cuales ustedes podrían invertir, ¿no? Solo que para esta época sí tienen que analizar bien exactamente en lo que quieren invertir, analizar el mercado, analizar las tendencias, cómo se está moviendo todo esto, ¿no? Porque hoy empresas que antes valían muchísimo las acciones, hoy no valen, y empresas que antes no valían, hoy están posicionadas bien, ¿no? Entonces debo de analizar todo esto y dependiendo el riesgo, también así, según el riesgo, el tipo de riesgo, como puedo ganar mucho, también puedo perder mucho, entonces debo de tenerlo como muy en cuenta. Gracias, eso iba a completar que la regla es entre más alto es la tasa que te ofrecen, mayor es el riesgo que tenemos al invertir en ese producto o rubro. Voy a unir el tema de las deudas. Tengo una pregunta de Valeria Rivas que dice cómo podemos salir de deudas. Y voy a unirlo pues con Laura Hernández que dice buenas tardes, consultar si uno ya posee deudas pero por el lado contrario se posee dinero para cancelar la totalidad de la deuda, ¿es preferible utilizar ese dinero para realizar el pago total o mejor invierto ese dinero? Entonces, tengo el dinero y tengo deuda, compenso ya. Y el otro lado es, ¿cómo salgo de las deudas? La gran pregunta, Hernán. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, fíjate que hay una herramienta que ayuda muchísimo. Quizás en otro, si nos invita, ¿no? A otro tipo de otro webinar los podemos ayudar, ¿no? Y hacerla más a profundidad. Pero les dejo el nombre y todo, y medio se los explico, ¿no? Para que ustedes investiguen más. Se llama Plan Bola de Nieve. Esta se llama esta herramienta en donde yo primero enlisto todas mis deudas que yo tengo, de menor a mayor. También cuánto es el monto que yo debo, lo que yo pago mensualmente y la tasa de interés que me cobran. Entonces, antes de hacer esto también, o a la par, yo debo de realizar un ejercicio de identificación de oportunidades de ahorro, porque para salir de deuda, yo debo de primero encontrar oportunidades de ahorro que me dé excedentes para poder abonarle a esta deuda. Por lo otro es generar ingresos, ingresos adicionales. Entonces, teniendo estas oportunidades de ahorro y estos ingresos adicionales, entonces yo hago el plan bola de nieve, donde decía, hago una clasificación de deuda de la más pequeña a la más alta, y yo comienzo a abonarle lo que encontré de oportunidad de ahorro o lo que estoy generando de ingresos adicionales, yo lo concentro en una sola deuda, en la más pequeña, y empiezo a abonarle a capital. Estoy abonando, y yo hago esto, el tiempo que me iba a tardar en pagar esa deuda se reduce a la mitad o menos, según la cantidad que yo estoy abonando de más, ¿no? Cuando termino de cancelar la primera deuda, ese dinero que me quedó libre, por así decirse, no me lo voy a gastar, sino que lo que yo pagaba para esa deuda, se lo abono también adicional a la siguiente deuda. O sea que a la siguiente deuda yo le abono lo que pagaba en mi deuda anterior, en mi primera deuda que acabo de cancelar, y le abono también las oportunidades de ahorro que he encontrado, ¿no?
Y esto también me reduce a la mitad o menos el tiempo de esta deuda. Cuando termino esa, voy por la tercera y así voy utilizando esa estrategia de pago de deuda. Y la otra pregunta que decían respecto a qué hago si tengo deuda, si tengo cierto capital. Primero, nosotros recomendamos tener siempre la reserva para emergencia. Si yo voy a pagar y me voy a quedar sin reserva para emergencia, esto no es una buena decisión. Porque ¿qué pasa si me sucede algo en mi familia? Implica que yo voy a tener que adquirir una nueva deuda para cubrir esa necesidad. Entonces, si me voy a quedar sin mi reserva de ahorro, no es recomendable, ¿no? En esta parte. Y también lo siguiente, si yo invierto o no invierto, también debo de analizar la rentabilidad de esa inversión que me va a dar. Recuerden que las tasas de intereses, yo debo analizar qué tasa de interés estoy pagando, ¿no? Que usualmente andan arriba del 9%, las tarjetas de crédito andan arriba algunas, no arriba del 40%. Entonces, si voy a tener una rentabilidad de un negocio que me va a estar dando el 10% y estoy pagando de crédito el 17%, obviamente en este caso, yo les recomendaría pagar el crédito en este caso, ¿no? Ok, tenemos dos que nos van quedando aquí, son un poco diferentes. Tengo por un caso que Brandon aquí nos expresa, que dice, es bueno pagar más en un contrato para evitar pagar más intereses, o hay que seguir pagando solo lo que establece el contrato. No nos deja claro qué tipo de contrato es. ¿Y por qué si usted paga conforme a lo que el contrato dice, por qué le cobrarían más intereses? No debería, si estoy cumpliendo lo que el contrato dice. Y por otro lado, Mary Lobo habla de si es bueno ahorrar en una institución financiera o lo hacemos simplemente por nuestros medios, ¿verdad? Entonces ahí le combino los dos temas. Sí, para la primera pregunta, sí, bueno, primero debo de leer bien el contrato, eso es clave, ¿no? Los salvadoreños no nos gusta leer, pero el contrato, los contratos de deuda, siempre debería de leerlos a detalle, oye, porque es algo que ustedes se están metiendo para 1 año, 5 años, 30 años, etcétera. Entonces debo de leerlo. Y si yo cumplo y honro esa deuda, no me deberían de cobrar intereses por mora, ¿no? Licenciado Hernán, nos dice Brandon que es un contrato de compra de muebles o electrodomésticos, como en una sucursal de una comercial, ¿verdad? Ok, entonces, ya sea en este caso, en una deuda, una institución financiera, lo ideal es que usted abone a capital, porque si usted abona a capital, en el tiempo, usted se está ahorrando intereses. Entonces, recuerden que estas instituciones trabajan con interés compuesto, ¿no? Entonces, si yo le abono a capital, con $5, no necesito abonar mucho dinero, con $5 que yo le abono a una deuda, por ejemplo, de una casa, que le abone $5 para 30 años, esto se me reduce como 7 años de pago de esta casa. Con $5 puedo hacer este impacto, ¿no? Entonces sí es importante que usted le abone a capital, ¿no? Y esto al final pagaría menos intereses por este artículo o por esta deuda que saqué. Y si debería tener la otra pregunta, mi dinero en una institución financiera o debajo del colchón. Yo les recomiendo en una institución financiera, ¿no? Hay tantos casos que han pasado, vieran, de situaciones en las que, las que me enteré hace unos meses, es alguien que en verdad lo guardaba debajo del colchón. Sí, nadie sabía, solo la mamá, y la mamá decide darle una sorpresa al hijo y cambiarle la cama vieja, ¿no? Viene y regala la cama, y ahí se fue todo el dinero. Entonces, siempre una institución financiera me va a dar esa seguridad de que mi dinero va a estar a salvo, no me lo van a robar. Aparte que no lo tengo a la mano el dinero, si usted tiene el dinero a la mano es más tentador para gastarlo, ¿no? Entonces en esta parte, la institución financiera siempre me da esa seguridad, ¿no? Siempre de la mano del ahorro. Ángeles García nos dice, yo soy de las personas que ahorra el sobrante y me hago la meta de que me gustaría comprar algo del siguiente pago. Este método me ha funcionado. Considera que debería de cambiar mi método, porque dice que lo que le sobra lo va ahorrando. Entonces me voy a imaginar que vio un producto, ¿verdad? Y entonces lo ahorró y ahí se lo compra, entonces ya no se endeuda.
mantiene ese método, pero porque es de lo que le sobra, no lo tiene como cuota de ahorro. Debe cambiar ese método, Hernán. Sí, lo ideal es que sí, está bien que no se endeude, pero como les decía antes, ¿no? Es bueno que mi ahorro no verlo como un sobrante, y es bueno educarnos en ese sentido, porque tal vez esto te sirve para metas chiquitas, ¿no? Pero ¿qué pasa para metas que sean más grandes? Entonces, posiblemente, si lo sigo haciendo de esta forma, se te van a hacer como bien lejanas de cumplir. Entonces, es mejor verlo como algo planificado y que sea lo primero que tú ahorres. Entonces, de esta forma vas a cumplir tus metas más rápido, quizás, ¿no? Así que sí, yo les recomiendo sí cambiar este método y verlo como algo planificado, ¿no? Y qué bueno, y te felicito porque no lo adquiere con deuda, ¿no? Eso es bien importante, no adquirir con deuda. Aunque ahorrar significa esperar, y significa esperar un poco, ¿no? Claro, si yo voy a una casa comercial y quiero sacar algo, me lo llevo ya, pero ¿a cuántos meses? 36 meses, y paso pagando el doble de eso que compré. Yo con el ahorro sí tengo que esperar un tiempo, pero al final eso que compro va a ser mío. Entonces eso es una muy buena práctica. Excelente. Nos dice Pablo, me gustaría pagar lo más pronto posible la deuda de mi casa. ¿Qué me recomienda? En este sentido, lo que explicábamos sobre el plan Bola de Nieve, de que usted identifique oportunidades de ahorro, identifique también cómo puede generar más ingresos según sus talentos, según sus habilidades. Bueno, he conocido gente que es buena para hacer muchísimas cosas y que hoy en la pandemia ha sido una oportunidad para generar ingresos. Entonces, según esos talentos, según esas habilidades, según recursos, ¿cómo puedes generar más ingresos, ¿no? Y también cómo puedes encontrar oportunidades de ahorro. Entonces, eso que usted encuentre de oportunidad de ahorro, sumado a los ingresos adicionales que usted va a generar, abóneselo directamente a su deuda, ¿no? Y pregunte a su institución financiera cuándo es el momento idóneo para abonar. No lo tiene que hacer directamente, si es que lo hace, no sé, por los medios electrónicos. No, tiene que averiguar bien cómo. Por ejemplo, yo debo de decir al cajero, mire, voy a abonar a Capital esto adicional, ¿no? Entonces el cajero me indica, o la institución, no sé, el servicio al cliente me indica cuándo es el momento. Puede ser que sea un día después de que se vence mi fecha de pago, ¿no? O puede ser primero pago mi cuota y después pago lo que le voy a abonar extra, o tiene que ser el siguiente día. Entonces eso sí me debo de informar hoy. En temas de riesgos, aquí nos está escribiendo Miguel Granillo, ¿qué probabilidad existe de que una institución financiera donde yo estoy ahorrando quiebre? Y entonces eso hace que me pierdan los ahorros. Bueno, acá debemos de analizar que el sistema financiero está compuesto por instituciones supervisadas y también instituciones no supervisadas. Si yo mis ahorros los tengo en una institución supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero, todas las instituciones que están supervisadas están cubiertas por un fondo que es del IGD, que es el Instituto de Garantía de Depósitos. Entonces, hasta $10,289, si usted tiene ahorrado esto, si una institución quiebra, el IGD le devuelve a usted hasta $10,289. Y lo restante, si usted tiene más de esa cantidad, se le devolvería hasta que se liquiden, ¿no?, los activos de la institución financiera, si este es el caso, ¿no? Y si es el caso de una institución no supervisada, es de analizar el tipo de institución, porque, por ejemplo, cuando son cooperativas, bueno, uno es socio, y como socio de una cooperativa, todos ganamos, hay un principio, ¿no?, de que todos ganamos o todos perdemos. Entonces, debo también analizarlo. Con el sistema Fede Crédito yo comprendo, ¿no? Y según entiendo, ellos tienen sus propias reservas para responder si en algún momento, no sé, alguna entidad llegase a pasar por esta situación, pero ahí quizás sería de consultar más a la institución financiera. No obstante, es un sistema muy seguro para ahorrar, eso sí, ¿no? Bueno, aunque el tema de tarjeta de crédito sería otro webinar, tengo aquí una pregunta con las operaciones a las que llamamos tasa cero, de que muchos comercios, y bueno, en esta reapertura seguramente vamos a encontrar ofertas muy tentadoras de ir
y aprovechar que la gente quiere salir, que nunca ha comprado, y entonces uno no sabe qué va a pasar el lunes. Entonces ahí muchos comercios tienen oferta tasa cero. Eso de tasa cero, dice Lore. Y si uso tarjeta tasa cero para financiamiento, ¿es rentable? Porque entiendo que pago intereses si me atraso. Explíquenos, Hernán, cómo funciona. Bien, cuidado con las tasas ceros, ¿no? En algún momento sí pueden ser buenas y yo puedo aprovechar, digamos, gozar ahora de un artículo que lo voy a pagar después sin pagar intereses, pero debo tener bien claro que yo estoy comprometiendo ingresos futuros. Eso sí debo tenerlo claro. Otra cosa que debo tener claro con las tasas cero es de que funcionan como extra financiamiento. Y un extra financiamiento usualmente tiene una tasa de interés que está por arriba de la tasa normal. Quiere decir de que si por A o B motivo a usted sucede algo y no puede pagar la cuota que estipula que debe de pagar, ¿no? En la que fue dividida el monto que usted gastó, y si no puede pagar, esto implica que el siguiente mes usted va a pagar más intereses y no sobre la cuota que usted debe, sino que sobre el monto total que usted adeuda. Entonces eso debo de tenerlo claro. O sea, y si voy a utilizar este método, está bien que lo utilice, ¿no? Pero hasta donde yo lo pueda controlar. Y teniendo en cuenta de que qué pasaría si yo dejo de percibir ese ingreso y no puedo pagar esta mensualidad que me toca. Esto puede ser algo bueno. Fíjense que están teniendo muchos problemas con las tasas cero, porque acá en El Salvador, por lo menos todavía usted puede utilizar tasa cero solo en ciertos comercios que la institución financiera tiene alianzas. En Chile es generalizado la tasa cero. Por ejemplo, yo puedo ir al supermercado y mi súper de la semana yo lo puedo mandar a tasa cero para 9 meses. Imagínense tener, y eso está causando grandes problemas de sobreendeudamiento en Chile, que la alimentación de esta semana yo la voy a pagar en 9 meses. Luego la siguiente semana que voy a comprar, vuelvo a tomar otra tasa cero para otros 9 meses y así. O sea, al final esto puede ser un gran problema que se puede salir o sea, fuera de control de la persona. Entonces, debo de saber cómo manejarlo. Es un beneficio, por así decirse, hasta cierto momento, porque yo puedo gozar de algo hoy, pero si yo no lo puedo manejar, es mejor que no lo haga, ¿no? También hay productos que no son para todos y yo siento y he tenido malas experiencias con una tarjeta de crédito y sé que la tarjeta de crédito no es para mí, sino que siempre caigo en la tentación. Entonces lo ideal es que yo me deshaga de ese producto que no es para mí. Entonces algo es para mí cuando yo lo puedo utilizar bien y le puedo sacar el máximo provecho, ¿no? Y a una tarjeta yo le puedo sacar muchos beneficios y sin tener que pagar intereses en este caso, ¿no? Así que mucho cuidado con la tasa cero. Recuerde que está comprometiendo ingresos futuros. Solo eso teniéndolo en cuenta, ¿no? Bueno, hemos respondido a todas las preguntas. Yo creo que la licenciada Marroquín va a sacar un resumen porque nos quedan dos grandes temas para próximos webinars financieros. Uno es quizás el uso de las tarjetas de crédito y el otro tema es cómo salir de las deudas. Pero también el tema de cómo generar nuevos ingresos si es que se quedó sin empleo, si es que el negocio en el que estaba ya no funciona. Creo que ese sería el primero al que le habría que apostarle, ¿verdad? Cómo nuestro joven, nuestra población que se conectó hoy puede salir con una nueva oportunidad, un emprendimiento, porque siempre será el hoy el mejor momento. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Hernán Alvarado, nuestro ponente, a nuestra querida licenciada Melanie Varías, nuestra directora financiera de la universidad, por este espacio, y a ustedes jóvenes por haber participado. Este es un tema de mucha importancia y nos llevamos la tarea de programar 2 webinars más sobre lo que es educación financiera, un tema tan importante, ¿verdad? Sobre todo en el contexto en el que estamos de pandemia. Agradecer también a todo el equipo de trabajo del Centro de Orientación de Carrera y de la Dirección de Proyección Social. Les deseamos buenas tardes a todos, siempre con el deseo que ustedes y su familia se encuentren bien y feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Les pedimos que enciendan sus cámaras para tomar una fotografía del evento, ¿verdad? Y poder documentar y reencontrarnos en este espacio. Como siempre les digo, los extrañamos muchísimo en nuestras aulas de clase para en estos momentos, ¿verdad? Así que muchas gracias, qué alegría verlos jóvenes y en algún momento pues ya nos vamos a encontrar nuevamente aquí en las aulas, ¿verdad? Gracias para todos. Muchas gracias.
Y los invitamos siempre a nuestro webinar. Recuerden que tenemos hasta el mes de septiembre y también estamos desarrollando otro espacio. Recuerden que también el Centro de Orientación de Carrera, con las coordinadoras les vamos a poner en el chat la asesoría que les damos con consejería, ¿verdad? En diferentes temáticas para que ustedes lo tomen en cuenta. Recuerden que este es un servicio gratuito para todos nuestros estudiantes de la universidad que lo pueden pues tomar en cuenta desde nuestros ejes de emprendimiento, desarrollo integral y orientación laboral. Nos acompaña la licenciada Marlene Rivera, desde que es la coordinadora de orientación laboral, desde el eje que se está organizando esta actividad. Recuerden también que en su web desktop tienen el JoinWork, que es el sistema mediante el cual ustedes conocen las oportunidades de pasantía y empleo que tenemos disponibles para ustedes. Si nos acompañan jóvenes de bachillerato, padres de familia o otros invitados, también tenemos abierta la consejería para que ustedes nos puedan escribir. Ya les van a colocar en el chat cuáles son las direcciones que ustedes pueden contactar. A todos y buenas tardes. Especies animales van a morir, todo el mundo, habrá caos.